35 años. Eso es lo primero que hay que poner encima de la mesa para que el resto tenga el peso que tiene. 35 años es más tiempo del que muchos de los que escuchan esto llevan vivos. 35 años es más tiempo del que dura la mayoría de los matrimonios, de las carreras profesionales, de los proyectos que los seres humanos construyen con la intención de que duren. 35 años es lo que ha pasado entre el momento en que Leandro Garzo hizo lo que hizo y el momento en que está sentado en esta silla, con las manos sobre la mesa, explicando por qué todavía no entiende por qué todo el mundo lo llama monstruo. No lo dice con rabia. No lo dice con el victimismo de quien busca que lo entiendan mal para generar una respuesta emocional. Lo dice con la misma voz con que describe cualquier otra cosa. Plana, precisa, sin el tipo de inflexión que delata si uno quiere que te crean o si te importa que te crean. Una voz que después de 35 años de prisión tiene la textura de algo que se ha gastado de cierta manera y que ha encontrado en ese gasto una forma propia que ya no va a cambiar. Tiene 62 años. Entró con 27. Ha pasado más tiempo dentro que fuera. Lo que ocurrió entre esos dos momentos es lo que este guión va a intentar contar con la honestidad que merece, que no es la honestidad del que justifica, ni la del que condena sin entender, sino la del que se sienta con algo difícil y no mira hacia otro lado. Leandro no empieza por el principio. Las personas que llevan 35 años contando algo, o no contándolo, o encontrando que no hay manera de contar lo que produzca el efecto que debería producir, no empiezan por el principio. Empiezan por donde creen que tiene que empezar alguien que quiere ser entendido, aunque la experiencia acumulada le haya enseñado ya que el entendimiento que busca no va a llegar de la manera en que lo busca. Empieza por la pregunta. Dice, lo que no entiendo no es que me llamen monstruo. Lo que no entiendo es lo que creen que significa esa palabra cuando me la aplican a mí. Hace una pausa, no porque busque efecto dramático, sino porque está ordenando lo que quiere decir con la precisión de alguien que ha tenido 35 años para ordenarlo, y que aún así no ha encontrado todavía el orden exacto que lo capture todo. Dice, un monstruo es algo diferente, algo que no funciona como funciona lo demás, algo que está roto de una manera que lo hace distinto en su naturaleza, no en sus actos. Yo no estoy roto de esa manera. Funciono perfectamente. Siempre he funcionado perfectamente. Lo que hice lo hice porque tenía sentido hacerlo. No para mí solo. Para cualquier persona que hubiera tenido la información que yo tenía en ese momento y la capacidad de procesar esa información sin la interferencia del miedo o del pánico o de la culpa anticipada. Para cualquier persona que pudiera pensar con claridad. El problema, dice, y aquí hay algo que se parece a lo más cercano que Leandro Garzo tiene a la ironía, es que muy poca gente puede pensar con claridad cuando lo que hay que pensar es esto. Leandro Garzo nació en 1962 en una ciudad mediana del interior, la cuarta de 5 hijos de un padre que era guardia de seguridad en una fábrica textil y de una madre que hacía lo que hacían las madres de 5 hijos en las ciudades medianas del interior en 1962. Todo. La familia no era pobre en el sentido de la privación material básica. Había comida, había ropa, había habitaciones, aunque las habitaciones se compartían y la ropa se heredaba, y la comida era el tipo de comida que alimenta sin la variedad que enriquece. Era la clase de familia que el sistema de aquel tiempo producía en cantidades industriales. Suficiente para sobrevivir. Insuficiente para que sobrevivir dejara energía para otra cosa. Su padre, Aurelio, era un hombre de pocas palabras y de una autoridad que no necesitaba explicarse porque nunca había sido cuestionada y porque el entorno familiar en que había crecido él tampoco la cuestionaba. No era violento en el sentido de los golpes, que Leandro no recuerda de su infancia de una manera sistemática, aunque tampoco los descarta del todo en los años más tempranos que la memoria no recoge con precisión. Era violento en el sentido de la presencia, una presencia que imponía silencio, que reorganizaba el espacio de la habitación cuando entraba, que hacía que los 5 hijos aprendieran a calibrar su estado antes de hablar, antes de pedir, antes de hacer cualquier cosa que requiriera su atención. Leandro fue el que aprendió ese calibrado más rápido y con más eficiencia que ninguno de sus hermanos. No porque fuera el más inteligente, aunque lo era, según los registros escolares que se revisaron durante el juicio, sino porque tenía algo que sus hermanos no tenían en la misma medida: paciencia. La paciencia específica de observar, de esperar,
de no actuar hasta que el momento fuera el correcto. Sus hermanos actuaban y a veces se equivocaban. Leandro esperaba. Y cuando actuaba, casi nunca se equivocaba. Esto le generó dos cosas que parecen opuestas y que en él coexistieron desde muy temprano sin producir la fricción que en otras personas producirían. Por un lado, una capacidad de planificación y de ejecución que en el contexto escolar y más tarde en el contexto laboral funcionaba como una fortaleza clara. Organizaba, completaba, producía resultados. Por otro lado, una relación con la emoción que los que lo conocían de cerca describían de maneras distintas, pero con un núcleo común que el psiquiatra forense que declaró en su juicio articuló con más precisión que ninguno de ellos. Leandro Garzo no experimentaba las emociones como información sobre cómo actuar. Las experimentaba, si es que las experimentaba, como ruido de fondo que el pensamiento tenía la capacidad de aislar y apartar para que la decisión se tomara desde otro lugar. Eso no es lo mismo que no sentir. El matiz importa, aunque el sistema judicial no siempre tiene los instrumentos para capturarlo. En el colegio fue de los primeros de su clase sin necesidad de esfuerzo visible, no porque el material fuera fácil, sino porque el proceso de absorber y organizar la información era para él un proceso natural de la misma manera en que para alguien con oído musical es natural reconocer las notas sin esfuerzo consciente. Sus profesores lo describen en los informes que se revisaron durante el juicio con una consistencia que resulta llamativa, no por lo que dicen, sino por lo que omiten. Inteligente, ordenado, eficiente. La ausencia en esos informes de los adjetivos que acompañan a los niños que generan conexión emocional en quien los enseña. Simpático, curioso, entusiasta, cariñoso, difícil, apasionado. Leandro era ninguna de esas cosas. Era eficiente. Tenía un amigo, uno solo, desde los 10 años. Se llamaba Marcos, y era el tipo de niño que los grupos de compañeros acogen porque tiene la habilidad social que hace que la presencia de alguien resulte cómoda. Hacía reír, gestionaba los conflictos entre los demás con una facilidad natural, recordaba los cumpleaños, preguntaba cómo estaba la madre de quien tuviera la madre enferma. Era todo lo que Leandro no era en ese sentido, y quizás por eso, o quizás por algo más difícil de articular, se habían encontrado en el patio del colegio con 10 años y habían construido algo que duró 17 años y que terminó de la única manera posible dado todo lo que vino antes. La amistad entre Leandro y Marcos tenía una asimetría que cualquiera que los viera juntos podía observar aunque no todos podían nombrarla. Marcos ponía el calor. Leandro ponía la solidez. Marcos iniciaba, proponía, empujaba. Leandro evaluaba, decidía, ejecutaba. Marcos era quien traía a los demás al círculo. Leandro era quien hacía que quedarse en el círculo tuviera sentido para quien tenía razones para quedarse. No era una amistad desigual en el sentido de la explotación. Era desigual en el sentido de la complementariedad. Dos piezas que encajaban porque eran distintas. Lo que ninguno de los dos veía, porque nadie ve esto desde dentro, es que esa complementariedad tenía una condición implícita que el tiempo haría explícita, que funcionaba mientras lo que cada uno ponía se mantenía en los carriles donde había funcionado siempre. Cuando algo cambió en esos carriles, no hubo una estructura previa que pudiera gestionar el cambio. Leandro terminó el bachillerato con las mejores notas de su promoción. Entró en ingeniería industrial en la universidad más cercana que lo admitía con su expediente, que lo admitían todas pero que la más cercana era la opción que requería menos explicaciones en casa. Estudió con la eficiencia que había mostrado en todo lo anterior. Terminó. Encontró trabajo en una empresa de ingeniería de procesos que en aquel momento crecía con la velocidad de los sectores que el país estaba desarrollando, con el impulso de los años que eran esos años. No hizo amigos en la universidad, más allá de los que hacen falta para navegar la vida universitaria, sin el tipo de fricción que complica el paso por ella. No tuvo pareja en ese periodo. No porque no quisiera, que es la respuesta que la gente espera y que simplifica de una manera que no es exactamente honesta, sino porque el proceso de construir una relación con alguien requería una clase de inversión emocional que Leandro entendía conceptualmente pero que no podía producir de la manera que los demás esperaban que funcionara, y esa discrepancia entre lo que entendía y lo que podía hacer era suficientemente molesta como para que la opción de no intentarlo resultara más eficiente. Marcos siguió.
Marcos estudió económicas. Marcos conoció a una chica en el segundo año de carrera que se llamaba Sofía, y que en los años siguientes se convirtió en la persona más importante de su vida, de la manera en que se convierten las personas en importantes para los que no tienen dificultad en dejar que las personas se vuelvan importantes, con urgencia, con convicción, con esa velocidad que tienen los sentimientos cuando uno no los filtra antes de sentirlos. Leandro conoció a Sofía en una comida a la que Marcos lo invitó 2 meses después de conocerla. La evaluó con la misma atención con que evaluaba cualquier cosa nueva en su entorno. Registró sus características. Registró la manera en que Marcos la miraba. Registró la manera en que ella lo miraba a él, que era diferente de la manera en que miraba a Marcos, con la curiosidad específica que generan los que no responden del modo esperado, que puede ser incomodidad o puede ser atracción, y que a veces es las dos cosas al mismo tiempo, sin que quien la siente sepa todavía cuál de las dos pesa más. Leandro no hizo nada con ese registro. Lo archivó. Siguió. Hay un periodo de 5 años entre el momento en que Leandro conoció a Sofía y el momento en que ocurrió lo que ocurrió, que el guión podría recorrer con detalle cronológico y que sin embargo funciona mejor entendido como lo que fue: una acumulación. No de eventos dramáticos, no de crisis que cualquiera que los hubiera observado habría identificado como señales de lo que vendría, sino de pequeñas desviaciones de lo que Leandro había calculado que sería la trayectoria, que se sumaron con la paciencia invisible de las cosas que se suman cuando nadie las cuenta. Sofía y Marcos se casaron. Leandro fue al enlace. Los tres siguieron viéndose con la regularidad de los grupos de amigos reducidos que han construido sus rituales a lo largo de los años. Leandro era el padrino de la boda. Eso no era un detalle decorativo, era lo que era. El reconocimiento de que en la vida de Marcos, la presencia de Leandro ocupaba un lugar que no tenía equivalente en la de ninguna otra persona. Lo que Leandro fue registrando en esos años, con la paciencia de sus registros, era esto: que Sofía había cambiado la arquitectura de la vida de Marcos de una manera que afectaba a lo que había sido la arquitectura de los dos juntos. No porque Sofía fuera consciente de estar cambiando nada, no porque lo hiciera con intención, sino porque es lo que hace el amor cuando es real. Reorganiza las prioridades de quien lo siente de una manera que quien no está dentro de ese amor puede observar, pero no puede participar de la misma forma que antes. Leandro observó. No dijo nada. Lo archivó. La empresa donde trabajaba fue absorbida por una empresa más grande en el 4.º año. Leandro sobrevivió a la reestructuración. Fue de los pocos de su departamento que sobrevivieron. No porque hubiera hecho ningún movimiento estratégico visible para sobrevivir, sino porque sus números eran los que eran, y sus números hablaban con más claridad que cualquier argumento que él pudiera haber hecho. En el nuevo organigrama, tenía más responsabilidad y más sueldo y menos autonomía, que era la moneda que Leandro valoraba más que el sueldo, pero que no podía decir que valoraba más que el sueldo en el contexto de una reestructuración, sin parecer el tipo de empleado que en un contexto de reestructuración se convierte en el siguiente de la lista. Así que no lo dijo, lo archivó. Siguió. En el 5.º año, Marcos le dijo que Sofía estaba embarazada. Leandro le dio la enhorabuena. Le dijo que se alegraba. Se alegraba en la medida en que se alegraba por las cosas buenas que le ocurrían a Marcos, que era la medida real aunque no la expresaba con la efusividad que Marcos esperaba, porque Marcos era del tipo de persona para quien las cosas buenas merecen efusividad y que cuando no la recibe donde la espera, registra su ausencia aunque no siempre la nombre. Esa noche, solo en su apartamento, Leandro hizo algo que no hacía con ninguna frecuencia. Se quedó sentado en la oscuridad durante 1 hora sin hacer nada, sin leer, sin trabajar, sin planificar, solo sentado. Después se fue a dormir. A la mañana siguiente fue al trabajo a la hora de siempre. Lo que Leandro Garzo describe de esa época cuando habla de ella ahora, 35 años después, desde el otro lado de todo lo que ocurrió, tiene la particularidad de todas las narraciones retrospectivas de los momentos que anteceden a algo irreversible, que el que habla sabe lo que venía, y que ese saber colorea inevitablemente la descripción de lo que era antes de saberlo. Lo que él dice que sentía en ese periodo no puede verificarse contra ningún registro exterior, porque los registros exteriores de ese periodo son los de un hombre que funcionaba con normalidad y que no generaba ninguna señal de alarma en ninguno de los sistemas,
formales o informales, que habrían podido captarla. Lo que dice es esto, que en ese periodo empezó a tener una sensación que no tenía nombre preciso en el vocabulario que él usaba para describir sus estados internos, que era un vocabulario limitado no porque fuera incapaz de la articulación, sino porque había tenido pocas ocasiones en su vida donde articular los estados internos produjera algo que valiera la energía de articularlos. Una especie de presión, no física, no localizable en ningún lugar del cuerpo, sino más parecida a lo que siente alguien que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y que de repente se da cuenta de que lo está cargando, que antes no se daba cuenta, y que darse cuenta no lo alivia, sino que lo hace más pesado porque ahora también tiene que cargar el peso del conocimiento de que lo está cargando. Fue con esa presión durante varios meses. La analizó con la misma distancia con que analizaba cualquier otra cosa. Intentó identificar su origen. Identificó algunas cosas, pero no todas. Intentó identificar qué la reducía. Encontró que nada que estuviera en su rango de acción habitual la reducía de manera significativa. Llegó a una conclusión. La conclusión que llegó, y la manera en que llegó a ella, y la manera en que actuó sobre ella, es lo que el psiquiatra forense que lo evaluó durante el juicio describió como el punto donde el caso de Leandro Garzo salía de cualquier categoría disponible en el manual y entraba en un territorio que los manuales no tienen todavía los instrumentos para cartografiar del todo. La noche del 11 de marzo de 1989, Leandro Garzo fue al apartamento de Marcos y Sofía. Era miércoles. Sofía estaba en casa de su madre, que había tenido un problema de salud menor, pero que requería su presencia esa noche. Marcos estaba solo. Leandro lo sabía porque Marcos se lo había dicho 2 días antes, de pasada, en la conversación de los miércoles que habían tenido desde hacía años. Llegó a las 9:30 de la noche. Marcos abrió la puerta. Lo hizo pasar. Pusieron la televisión. Hablaron de lo que hablaban siempre. Marcos le ofreció algo de comer. Leandro dijo que no. Gracias. A las 11 menos cuarto, Leandro hizo lo que había ido a hacer. No hubo discusión previa. No hubo argumento. No hubo el tipo de escalada que en los crímenes pasionales produce el momento del acto, el punto donde la temperatura sube hasta el nivel en que el control se pierde. No hubo pérdida de control porque Leandro Garzo no estaba en un proceso donde el control pudiera perderse. Estaba en un proceso de ejecución. El control era el proceso. Marcos murió. No sufrió más de lo que sufrió, que fue suficiente, pero que no fue más de lo que Leandro había calculado que sería. Ese cálculo es uno de los elementos que el fiscal presentó como el argumento más sólido contra cualquier atenuante de arrebato o estado pasional, que el nivel de sufrimiento había sido objeto de consideración previa, que había habido una optimización. Leandro se quedó en el apartamento durante 40 minutos después, no por desorientación ni por el tipo de bloqueo que produce el shock, sino para hacer lo que había calculado que tenía que hacerse. Luego se fue. Llegó a su apartamento a las 12:15. Se duchó, se acostó, durmió. Esta es la parte que nadie puede escuchar sin detenerse. 35 años después, Leandro lo describe así. Lo apagué como se apaga una luz. Sin drama, sin ruido. No lo dice con orgullo. No lo dice con el tipo de provocación que algunos de los que llevan el peso de un acto como ese usan para mantener una distancia entre el acto y lo que el acto podría producir si se lo dejaran acercar demasiado. Lo dice con la misma voz con que describe cualquier otra cosa, porque para él esa voz es honesta. Es la voz que corresponde a lo que recuerda haber sentido. Lo que recuerda haber sentido es esto: nada que no hubiera sentido antes. Esa es la frase exacta que usó en una de las sesiones con el psiquiatra forense, que la transcribió en su informe con la nota de que era la frase más difícil de procesar clínicamente de todas las que había escuchado en sus 18 años de práctica forense. No porque revelara crueldad, sino porque revelaba algo para lo que la crueldad no es el nombre correcto, y para lo que el nombre correcto todavía no está del todo articulado. Nada que no hubiera sentido antes. No vacío, no alivio, no satisfacción, no remordimiento, no el tipo de disociación que produce la mente cuando lo que acaba de ocurrir es demasiado para ser procesado en tiempo real. Solo la continuación del estado anterior, como si el evento que acababa de ocurrir, en términos de impacto emocional interno, hubiera tenido el mismo peso que cualquier otra cosa que ocurre en un día ordinario. Eso no es lo que los manuales llaman psicopatía clásica,
aunque se parece lo suficiente para que los que no conocen los matices lo nombren así y pasen página. Pero el psiquiatra que lo evaluó con el rigor que el caso requería, dijo algo más preciso, que Leandro Garzo no carecía de emociones, que las tenía, que en determinados contextos específicos podían rastrearse respuestas emocionales reconocibles, que lo que parecía estar ausente o presente de una manera radicalmente diferente a la norma era la arquitectura que conecta las emociones con la capacidad de valorar la continuidad de otra persona como algo que genera peso en la propia decisión, no la frialdad del que no siente. Algo más específico y más extraño, la capacidad de sentir dentro de un sistema donde el valor de la existencia del otro no tiene la presencia que en la mayoría de las personas tiene. Eso no absuelve, no está presentado aquí para absolver, pero sí complica la imagen del monstruo de una manera que el monstruo no complica, porque el monstruo es una categoría que cierra el análisis, y lo que el caso de Leandro Garzo hace es abrirlo hasta un punto que incomoda, porque no tiene cierre limpio disponible. Lo detuvieron 4 días después, no porque hubiera cometido un error técnico que la investigación pudiera seguir hasta él, sino porque la investigación siguió la lógica de investigar primero a los más cercanos, que es la lógica correcta, dado que la estadística la respalda, y que Leandro era el más cercano que quedaba después de descartar a Sofía, que tenía coartada verificada, y que además era obviamente la más devastada de todos los que habían perdido a Marcos. En el interrogatorio, Leandro no mintió. No en el sentido en que mienten los que han construido una narrativa alternativa y la sostienen bajo presión. Respondió las preguntas con la precisión que le caracterizaba. Cuando la pregunta fue directa, la respuesta fue directa. Los investigadores que llevaron el interrogatorio describieron la experiencia, años después, con la misma dificultad para encontrar la palabra correcta que describían todos los que habían tenido interacción sostenida con Leandro Garzo en ese contexto, que no era como interrogar a alguien que tenía algo que esconder. Era como interrogar a alguien que estaba describiendo algo que le había ocurrido a otra persona, con la distancia de quien relata un evento que conoce, pero en el que no tiene inversión emocional directa. Le preguntaron por qué lo había hecho. Dijo que Marcos había llegado al punto donde su presencia producía más problemas que soluciones. Le preguntaron qué quería decir con eso. Respondió con una precisión que el fiscal usaría más tarde en el juicio con el efecto devastador que ese tipo de precisión produce cuando se escucha en una sala llena de personas que no pueden procesar que alguien hable así sobre haber matado a su mejor amigo de 27 años. Que Marcos, al construir con Sofía la vida que había construido, había reorganizado su arquitectura de relaciones de una manera que excluía progresivamente el espacio que Leandro había ocupado en ella. Que esa exclusión no era intencional, que Leandro lo sabía, pero que la intencionalidad no cambiaba el efecto práctico, que el efecto práctico era una pérdida que no tenía ningún canal disponible para ser procesada de otra manera. Le preguntaron si no había pensado en hablar con Marcos sobre eso. Dijo que había pensado en ello, que había evaluado que una conversación de ese tipo produciría incomodidad sin modificar el resultado estructural del problema, que la incomodidad de Marcos no le parecía un precio justo a pagar por un resultado que de todas maneras no iba a ser el que Leandro necesitaba. El silencio en la sala de interrogatorio después de esa frase duró varios segundos. El juicio fue de los que generan el tipo de cobertura periodística que desborda la sala, porque el caso toca algo que la gente necesita que sea simple y que el caso se niega a ser simple. El fiscal construyó un relato que el jurado podía seguir. Un hombre frío, calculador, sin remordimiento, que mató a su mejor amigo porque se sentía desplazado y que no tuvo ninguna dificultad en hacerlo porque no tenía la capacidad humana normal de valorar la vida de los demás. Monstruo, en la acepción técnica que la acusación necesitaba que el jurado asumiera para que la calificación del acto tuviera el peso que merecía. La defensa intentó el camino más difícil, el de explicar sin justificar. Presentó el peritaje psiquiátrico que describía la arquitectura emocional de Leandro Garzo con una precisión que generaba más preguntas de las que respondía. Presentó los testimonios de los que lo habían conocido, que nunca había sido violento, que nunca había mostrado comportamientos que señalaran lo que vino, que durante 26 años había sido exactamente el tipo de persona que era, sin que eso señalara hacia ningún lugar en particular. Intentó construir el espacio entre lo que había hecho y la categoría que la acusación quería usar para definirlo.
El jurado no encontró ese espacio suficientemente sólido para no declararlo culpable. El jurado tenía razón. Lo era. 30 años. Esa fue la condena inicial. Con las revisiones y las circunstancias del proceso de cumplimiento, lleva 35 dentro. Sofía no fue al juicio. Tenía una hija de 8 meses. Se fue de la ciudad antes de que terminara el proceso y no volvió. Nadie del entorno que conocía a los tres sabe exactamente dónde está. O los que lo saben tienen la discreción de quien entiende que hay cosas que no son información para compartir. Los padres de Leandro lo visitaron los primeros años. Su madre, Remedios, hasta que murió. Su padre, Aurelio, una sola vez en los primeros meses y luego nunca más. No porque lo rechazara exactamente, sino porque la distancia entre lo que había pasado y los instrumentos que Aurelio tenía para procesar esa distancia era de un tamaño que no tenía manera de cruzar. Sus hermanos, Héctor y Patricia, y los dos menores, tomaron cada uno su decisión. Héctor visitó durante varios años con la irregularidad de quien lo intenta, pero que no siempre puede sostener el intento. Patricia llamó en las primeras semanas, y luego el silencio se instaló sin que nadie lo declarara formalmente. Los dos menores no entraron en la historia de una manera que merezca más detalle que este. Leandro pasó los primeros años en prisión con la misma eficiencia con que había pasado todo lo anterior. Aprendió las reglas del sistema con la velocidad del que aprende cualquier sistema. Identificó las jerarquías, los espacios de autonomía posible dentro de la estructura, los puntos de fricción que era más eficiente evitar. No tuvo conflictos graves, no porque fuera dócil, sino porque la eficiencia de evitar el conflicto era mayor que la de buscarlo, y Leandro siempre operó según la eficiencia. Estudió. Terminó una licenciatura en matemáticas por la universidad a distancia. Empezó un máster que la administración penitenciaria aprobó con la lentitud burocrática que tiene todo lo que no está en el protocolo habitual. Lo terminó. Escribe artículos que se publican en revistas académicas de divulgación matemática con un nombre de autor que no es el suyo, porque el editor no sabía que era el suyo hasta que lo investigó, y que después de investigarlo, decidió que el criterio de publicación es la calidad del trabajo y no la trayectoria personal del que lo escribe. Dentro de la prisión, tiene una reputación que los funcionarios que llevan muchos años allí describen con las mismas palabras que usaban para describirlo los que lo conocieron fuera. Eficiente. Correcto. Sin conflictos. El tipo de preso que el sistema procesa sin incidencias y al que el sistema no sabe muy bien qué hacer porque no encaja en ninguna de las categorías que el sistema tiene para los que no encajan. La pregunta del monstruo es la que vuelve. 35 años dentro dan para pensar en una pregunta con más profundidad de la que cualquier proceso de pensamiento externo puede alcanzar, porque el exterior tiene sus interferencias y sus distracciones y sus alternativas al pensamiento sostenido, y el interior tiene, entre sus muchas cosas, el tipo de silencio que no es paz, pero que es tiempo. Tiempo sin interrupción, tiempo para sentarse con algo hasta el fondo. Leandro dice que se ha sentado con la pregunta del monstruo 35 años, que la ha dado la vuelta desde todos los ángulos disponibles, que ha leído todo lo que se ha escrito sobre casos como el suyo, que no son muchos, y que la literatura académica trata con el tipo de cautela que merece lo que no tiene categorización clara todavía, y que su conclusión, después de 35 años, es esta: un monstruo es una respuesta. Es la respuesta que la mente colectiva produce cuando se enfrenta a algo que no puede procesar dentro de las categorías disponibles. No porque el acto no merezca condena. Lo merece. Leandro no discute eso. Ha tenido 35 años para aceptarlo, aunque aceptar para él no funciona de la misma manera que para la mayoría. Y lo que llama aceptación tiene probablemente una textura diferente de lo que esa palabra significa en el vocabulario habitual. Lo merece porque el sistema de convivencia requiere que actos como el suyo tengan consecuencias que lo hagan imposible de repetir y que señalen a los demás que hacerlo tiene un precio. Eso lo entiende. Siempre lo entendió. Lo entendía cuando lo hizo. Lo que dice que no entiende es por qué la respuesta tiene que ser el monstruo. ¿Por qué la categoría tiene que ser la de lo radicalmente diferente, lo incomprensible en su naturaleza, lo que existe al otro lado de la frontera que nos separa a nosotros de lo que no somos? Dice, lo que hice, lo hice con la misma mente con que hago cualquier otra cosa. La misma. No hay una mente de antes
y una mente de después del 11 de marzo de 1989. Hay una sola mente que tomó esa decisión y que tomó todas las demás. Si me llaman monstruo por lo que hice esa noche, tienen que llamarme monstruo por lo que soy siempre. Y si lo que soy siempre no es un monstruo en ningún sentido reconocible para nadie que me haya conocido, entonces el monstruo no es la categoría correcta. La categoría correcta, dice, con el tono que usa para las conclusiones que ha tardado tiempo en formular y que ya no va a modificar, es esta. Alguien que funciona de una manera que la mayoría de las personas no funcionan y que esa diferencia de funcionamiento produjo, en una circunstancia específica, algo que no debería haber ocurrido. Eso no es más pequeño que el monstruo. En algunos aspectos es más grande, porque el monstruo cierra la pregunta y esto no la cierra. Esto la abre hasta un punto que incomoda, porque no hay ningún lugar cómodo donde sentarse con ello. Hay algo que los que trabajan en el sistema penitenciario observan en Leandro Garzo con una frecuencia que ninguno de ellos sabe cómo articular del todo. Que cuando hay un conflicto entre presos, cuando hay alguien en crisis, cuando hay una situación que la intervención estándar no está resolviendo, hay personas que van a buscarlo. No los funcionarios. Los otros presos le piden que hable con quien sea que necesita que alguien hable con él. Y Leandro va, y habla. Y a veces resuelve lo que no se estaba resolviendo. No porque tenga empatía en el sentido convencional del término. Los que lo observan hacerlo dicen que lo que tiene no es exactamente eso. Es algo diferente. Una capacidad de ver la lógica interna de la situación del otro con una claridad que no está interferida por la proyección de la propia emoción. Una capacidad de identificar qué está generando el conflicto desde fuera del conflicto. De decirle al que está dentro lo que ve con una precisión que el que está dentro no puede tener porque estar dentro de algo es exactamente lo que te impide verlo entero. No es amor. No es lo que los manuales llaman compasión. Es algo más extraño y más difícil de categorizar. La utilidad de una mente que procesa de una manera diferente en un contexto donde esa diferencia produce algo que vale. Eso también es Leandro Garzo. Eso también es la realidad de lo que hay dentro de esa celda desde hace 35 años. La pregunta que esta historia no responde, porque no puede responderla, es si eso cambia algo. Si el hecho de que un hombre sea más que el acto que lo trajo hasta aquí obliga a mirarlo de una manera diferente. Si la categoría del monstruo, que cierra, que simplifica, que protege de la incomodidad del análisis, es lo que la justicia necesita para funcionar, o lo que la justicia necesita para no tener que pensar demasiado en lo que no cabe en sus categorías. No hay respuesta que deje a todo el mundo donde querría estar. Eso no es un defecto de la respuesta. Es una característica honesta de la pregunta. Lo que sí hay es un hombre de 62 años, con las manos sobre una mesa de metal que lleva 35 años dentro y que todavía tiene, en algún lugar que el sistema no ha logrado alcanzar todavía, la voluntad de sentarse con esa pregunta sin abandonarla. Eso también merece ser nombrado. Si llegaste hasta el final de esta historia, es porque entiendes que hay preguntas que las noticias no hacen y que alguien tiene que hacerlas. Ayúdanos a seguir haciéndolas. Suscríbete al canal. Seguimos.